en el capítulo 18, versículo 1 en adelante. A través de la palabra en la que vamos a meditar en este día, Dios nos va a hacer ver o va a traer, digamos, a la conciencia cuáles son sus intereses, por qué cosas está interesado el Señor, y que muchas veces sus intereses no tienen que ver con nuestros intereses, o que estos intereses de Dios están por encima de nuestros intereses. Dicho de otra manera, que los intereses de Dios abarcan todas nuestras necesidades, pero están por encima de lo que nosotros muchas veces pensamos o nos detenemos a ver. San Lucas capítulo 18, versículo 1, en adelante la palabra del Señor dice lo siguiente, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando Jesús, dice la Escritura, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un pasaje, una parábola conocida, pero Dios nos va a permitir poder encontrar más en profundidad de lo que Él está transmitiendo a través de este mensaje. En una oportunidad les decía que las parábolas tienen como centro de este relato, de esa enseñanza, el reino de Dios, y no otra cosa. Las parábolas se centran en el reino de Dios. Jesús tiene como misión en su mensaje hablar acerca del reino de Dios. Y en esta parábola notamos que Jesús pone el ejemplo de aquel juez injusto y de aquella viuda que tenía una necesidad y que iba continuamente a solicitarle a este juez que le haga justicia. Allí hay cosas interesantes para ver. Jesús dice que este hombre no respetaba a Dios, se trata de alguien que no tenía temor de Dios, pero sin embargo, porque esta viuda le era molesta, decide hacerle justicia. Entonces Jesús dice, escuchen lo que hizo este hombre, este juez injusto. Y luego les hace una pregunta a aquellos que estaban oyendo. Dice, ¿acaso Dios no les hará justicia por aquellas cosas que ustedes piden? Y les responde, así como le hace la pregunta, también le responde, les dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero no termina así la respuesta de Jesús. Jesús hace otra pregunta más y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A través de este pasaje podemos ver intereses distintos. Unos son los intereses humanos y otros son los intereses del Señor. Y Jesús pone como ejemplo a una persona, a esta viuda. Creo que toma el ejemplo de esta mujer viuda porque la condición para aquella época, por ser mujer y ser viuda, implicaba ser alguien vulnerable,
alguien que estaba desprotegido, desamparado, y era obvio, era lógico que una persona en esta situación tuviera necesidades. Y creo que Jesús toma a esta mujer como un ejemplo para poner en extremo que si una persona tiene necesidad, es vulnerable, hasta el más injusto va a actuar y va a hacer algo, ya sea porque le es molesto, porque no quiere escuchar permanente la misma voz. Pero Jesús hace otra pregunta, y en esa pregunta que él hace muestra cuál es su interés. Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús sabe que hay necesidades, Jesús sabe que hay personas que son vulnerables. Por eso él pone como ejemplo, dice, si un juez injusto se va a acordar y va a tener en cuenta de las necesidades de alguien que está vulnerable, de alguien que está padeciendo, ¿cuánto más Dios, que es un juez justo? En otras palabras, Jesús dice, den esto por descartado. De hecho, Dios se va a ocupar de este asunto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está interesado por lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y por qué habla de la fe? Porque es necesario tener fe para poder oír la palabra de Dios y para poder recibirle y recibir el reino de los cielos, del cual él anuncia en sus parábolas. Si me siguen hasta acá, pueden ver esta diferencia. Por un lado, los intereses del ser humano, por necesidades, por cuestiones que son lógicas y que hacen falta, por las cuales pedir, pero los intereses del Señor tienen que ver con algo más profundo, con algo que tiene que ver con la eternidad. Por eso que Jesús hace esta pregunta acerca de si hallará fe en la tierra. Entonces aquí, volviendo a que Jesús usa estas parábolas para hablar acerca del reino de Dios, mi pregunta es, ¿cuán importante es para el Señor el tema del reino de Dios? Y los evangelios nos traen claridad sobre la importancia que el Señor le da a este reino. En Mateo 3.2, en el Evangelio de Mateo, Mateo 3.2, si nos encontramos a Juan el Bautista diciendo, San Juan capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 2. Voy a leer del 1, 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 400 años de silencio en los que no había palabra de Dios, eso es lo que sucedió en ese periodo que nosotros tenemos dividido en la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Luego de aquel tiempo de silencio se levanta un profeta como Juan el Bautista, y el anuncio de Juan el Bautista es que el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba arrepentimiento, y la gente acudía a él por esta predicación de que el reino de los cielos se había acercado. Jesús, en uno de los versículos en Lucas capítulo 11, cuando los discípulos le piden que les enseñe, que los guíe a cómo orar, cómo interceder, en el capítulo 11, versículo 2, Jesús le dice a los discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Encontramos en esa oración modelo, en una oración
la cual Jesús pone como ejemplo de qué cosas deben tener nuestras oraciones, Jesús menciona la importancia de que venga su reino. Siempre oramos por muchas otras cosas, pero Jesús lo puso así dentro de esta oración modelo por la importancia que tiene la predicación del reino. No solamente eso, seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 ahora, versículo 21, nuevamente Jesús vuelve a hablar del reino. Jesús hablando nuevamente del reino. Dice el versículo 20, 17-20. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Juan el Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dice: el reino está entre vosotros. Porque todo reino tiene un rey. Y Jesús fue constituido Rey de reyes y Señor de señores. Él es el rey de este reino. Por eso Jesús le dice al fariseo: el reino está entre vosotros. Pero ellos no lo podían ver. No podían darse cuenta de que aquello que verdaderamente necesitaban, que tenía que ver con la eternidad, estaba entre ellos. ¿Por qué no lo podían ver? Jesús también da respuesta a esto. Y vamos a seguir recorriendo los evangelios, porque es en la palabra de Dios donde tenemos que encontrar las respuestas a aquellos interrogantes, a aquellas preguntas que nos hacemos. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y nos respaldamos en ella, ya deja de ser la opinión o la interpretación de un grupo de personas o de una persona. Es el mismo Dios hablándonos a través de su palabra. Y dice así en Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús responde por qué los fariseos no pueden entender que el reino de los cielos estaba entre ellos. San Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús hablando en esta oportunidad con Nicodemo. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué los fariseos no podían entender que el reino de Dios estaba entre ellos? Porque para poder ver el reino de Dios, para poder reconocer al rey de ese reino, es necesario nacer de nuevo. Es por eso que Jesús, cuando comenzamos leyendo allí, en el capítulo 18, en este ejemplo de la viuda y el juez injusto, y Jesús termina haciendo esta pregunta: ¿hallaréis fe cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Hallaréis fe? Porque los intereses del Señor tienen que ver con cosas eternas. Aquí vemos que Jesús dice que no es posible ver al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Quienes conocemos al Señor y le hemos recibido, como dice allí el Evangelio en San Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad, le dio el poder, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de poder ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo, tenemos que morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Morir al viejo hombre, renunciar a nuestra manera de ser, a nuestra vieja manera de vivir, para adoptar una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque es la única manera para poder ser ciudadanos del reino. Si no nacemos de nuevo, no podemos reconocer a Jesús como el Rey,
de Rey y Señor de señores. Si no nacemos de nuevo, no hay posibilidad de entrar a ese reino. Dice la Escritura en San Juan capítulo 18, versículo 36. San Juan capítulo 18, versículo 36. Nuevamente Jesús hablando del reino. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no tiene que ver con la vida terrenal. En la tierra estamos de paso. Es un proceso y Dios sabe que hay necesidades. Y esas necesidades hacen que nos acerquemos a Dios, que busquemos a Él. A otros las necesidades hacen que se aparten de las cosas de Dios, porque el paso por la tierra es nuestra escuela en la cual nos estamos formando, se está moldeando y formando nuestro carácter como ciudadanos del reino. Por eso que cuando nacimos de nuevo, recibimos a Jesús en el corazón, tuvimos que aprender una nueva manera de vivir. Y tuvimos que empezar a dejar atrás cosas que creíamos que eran normales, que estaban bien, que eran comunes porque todo el mundo las hacía, porque todo el mundo las aplica, pero entendimos a través de la palabra de Dios, cuando nacimos de nuevo, cuando se abrieron nuestros ojos y pudimos ver al Rey, que nuestra manera de vivir no tenía que ver con los ciudadanos del reino de Dios, sino como ciudadanos de este mundo, de esta tierra. Y Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, mi reino no está aquí. Entonces nos pasan cosas, tenemos necesidades, atravesamos distintos momentos, a veces tiempos de bonanza, tiempos de tormentas, de luchas, de dificultades. Todo eso nos va puliendo, nos va moldeando, va tratando con nuestro ser para que podamos ser esos ciudadanos del reino al que el Señor un día va a venir a buscar. Tendría mucho más para compartir con ustedes acerca de esto, porque cuando Dios empezó a poner esto en mi corazón, empezó a traer versículos y palabras y hacerme entender. Primeramente el mensaje es para mí, y este mensaje que es para mí, que es de bendición, este mensaje que Dios nos da en este día, a cada uno de nosotros como iglesia y a todos aquellos que van a recibir o están escuchando el mensaje, porque Dios quiere mostrarnos cuáles son sus verdaderos intereses. Y para concluir, voy a volver al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Ahora Jesús, hablando con sus discípulos acerca del reino y haciéndole ver de que los intereses humanos no siempre son los intereses del Señor, pero que los intereses del Señor, aquellas cosas por las cuales el Señor está interesado, abarcan todo lo que necesitamos. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, Jesús ahora hablando con sus discípulos, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora Jesús abre su corazón a sus discípulos y trae mayor claridad acerca del reino y del ejemplo que él había puesto sobre aquella viuda y el juez injusto. Jesús les hace ver de que Dios sabe de que el ser humano tiene necesidad y que de nada sirve afanarnos y estar, como dice allí la palabra, inquietos, en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, todas estas cosas buscan la gente del mundo? Porque son aquellos que aún todavía no han podido ver el reino, porque no han nacido de nuevo, porque no han podido conocer a Jesús, porque no pueden ver al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Señor le muestra que estas personas están en ansiosa inquietud por no conocer acerca del reino. Dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre sabe que tenemos necesidad, Jesús lo dice así, pero si buscamos el reino de Dios, todas esas otras necesidades por las cuales oramos hoy, la semana pasada, el mes pasado, durante todo este tiempo, Dios las conoce y va a responder a su tiempo. Pero que esto no nos oculte, no nos tape, no nos eclipse, intercediendo delante del Rey, que es aquel que trae vida, que ilumina, que puede responder a todas nuestras necesidades. Él tiene que estar allí ocupando el lugar que le corresponde, porque hemos nacido de nuevo. Por eso encontramos personas que a veces siguen al Señor por los panes y los peces, o miden su estado de ánimo, a veces se enfrían, se calientan, se entibian, como si fuesen un termómetro que sube y baja la temperatura. Pero somos ciudadanos del reino, y si estamos unidos al Señor, ya no pasa la cosa por enfriarnos o entibiarnos, porque eso tiene que ver cuando nuestros intereses están puestos no en el reino de Dios, sino en nuestras propias necesidades. A veces, sin darnos cuenta, nos deprimimos y nos angustiamos por cosas que nos suceden. Entristecerse nos pasa a todos. Hay situaciones que son motivo de tristeza, pero no quedamos atrapados en aquella tristeza o en aquella angustia. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo como hacían los discípulos y seguimos adelante y seguimos caminando. Nos caemos, nos levantamos, el Señor nos extiende su brazo, nos sana, nos limpia, nos cura las heridas y seguimos caminando, porque somos ciudadanos del reino, porque buscamos el reino de Dios y sabemos que todas las otras cosas nos van a ser añadidas. Si sos ciudadano del reino, si naciste de nuevo, tenés a un Dios todopoderoso que es eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él hará justicia. Y para aquellos que aún no han conocido al Señor, es necesario nacer de nuevo. Dios quiere que puedas echar toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, descansar en Él y ser ciudadano del reino y disfrutar de una vida de gozo, de paz
y de comunión con aquel que nos dio la vida. El Señor te bendiga, amada iglesia. El Señor bendiga a cada persona que recibe esta palabra. Amén.